buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Para nosotros estamos saliendo de una reunión con el Centro Comercial Industrial de Cerro Largo, que fue una instancia muy buena de intercambios para conocer directamente la problemática del departamento, en particular de Melo. Y ese es un estilo de trabajo que del Ministerio de Economía y Finanzas venimos impulsando desde que asumimos, recorrer cada uno de los departamentos con un foco de atención particular a los departamentos de frontera, porque allí entendemos que hay una problemática importante que es necesario contemplar. De hecho, parte de la reunión que hoy tuvimos con el centro comercial tenía que ver con hacer una evaluación de los resultados de las medidas que se anunciaron en el mes de junio, cuando hicimos una recorrida por los distintos departamentos de la frontera con Brasil, y en el departamento de Artigas anunciamos un conjunto de medidas. En particular en lo que tiene que ver con la política que este gobierno ha seguido en materia de devolución del IMESI, en el cual hemos estado ajustando los valores de la devolución del IMESI en función del diferencial de precios de la nafta en Uruguay y en Brasil por un lado y en Argentina por otro. Y de alguna manera, tal como lo planteamos cuando anunciamos las medidas en Artigas, la idea era que esas medidas fueran un comienzo de una etapa que nos permitía seguir avanzando en nuevas medidas a partir de la evaluación de los resultados que íbamos generando con las distintas iniciativas que estamos impulsando. Y en particular compartimos con el Centro Comercial Industrial de aquí los resultados en concreto con respecto a la devolución del IMESI. Recordemos que en el mes de julio aumentamos la devolución del IMESI en todos los departamentos, en toda la frontera del lado brasilero, de 24 a 32%, porque precisamente ese era el nivel que, de acuerdo al relevamiento de precios que nosotros hacíamos, era necesario fijar para que los precios internos del lado uruguayo pudieran competir con el lado brasileño. Y los resultados han sido muy positivos, ¿no? En el mes de julio, la venta de nafta en la frontera, en los 20 kilómetros que es donde se aplica hasta el día de hoy, hasta este momento, la devolución del IMESI aumentó un 35%, solo en el mes de julio. Y cuando comparamos, por ejemplo, el dato de agosto del 2025 con agosto del 2024, lo que vemos es que las ventas de naftas han aumentado un 57% en esta franja de los 20 kilómetros. O sea que efectivamente hemos podido definir niveles de devolución del IMESI que han sido consistentes con el objetivo de evitar que se venda combustible del otro lado de la frontera. Y esto porque además no solo se trata de la venta de combustible del otro lado de la frontera, sino que eso genera una serie de otros elementos negativos que van de la mano de cuando uno se traslada al otro lado, ya no solo carga nafta, sino que hace otras compras, con un conjunto de efectos negativos para el país, pero en particular para los departamentos de la frontera. Entonces, realmente los resultados que estamos viendo de las medidas adoptadas en la frontera con Brasil nos alientan a seguir trabajando en esta dirección. Y lo mismo cuando uno mira lo que sucedió del lado argentino. Y acá es importante porque en el lado argentino las medidas fueron en sentido contrario. Nosotros redujimos la devolución de 40%, como estaba planteada hasta el mes de agosto, hasta el mes de julio, perdón, y se rebajó a 32 primero, luego pasó a 35% y ahora bajó a 33%. ¿Por qué tenemos estas variaciones? Porque el criterio que hemos seguido desde el Ministerio es que los niveles de devolución de IMESI vamos a estarlos monitoreando mes a mes en función de cómo varían los precios de un lado y del otro de la frontera. Y cuando se redujo de 40 a 32 el IMESI en Argentina, desde muchos actores se planteaba que eso podía generar efectos negativos, porque podía estar revirtiendo ese efecto positivo, que era evitar que la gente se trasladara a Argentina y comprara allí nafta y otros productos. Bueno, lo que nosotros observamos es que, a pesar de haber bajado de 40 a 32 en el mes de julio, las ventas de nafta
no solo no bajaron, sino que cuando uno compara el mes de julio del 25 con el mes de julio de 2024, las ventas siguieron aumentando. Lo cual nos reafirma que el criterio que hemos seguido es consistente con ese objetivo de evitar el desplazamiento al otro lado de la frontera para comprar la nafta y por lo tanto otros productos. Nos queda un tema que ha sido una vieja demanda, en particular en el departamento de Cerro Largo, en particular el Melo, que tiene que ver con la situación de las localidades que se encuentran más allá de los 20 kilómetros. Y recordemos que Melo está en una franja de entre 20 y 60 kilómetros. Está a unos 60 kilómetros, un poco menos de 60 kilómetros del paso de frontera. Y por tanto no está alcanzado por el beneficio. Y así sí se nos presentan un conjunto de dificultades. En primer lugar, el hecho de tener saltos discretos tan marcados, o sea, pasar, por ejemplo, de una devolución de 32% a 0, genera incentivos muy importantes para que empecemos a tener traslados internos y que los problemas que antes teníamos en la frontera con Brasil, empecemos a tener problemas en la frontera interna, porque desde Melo empezamos a tener traslados hacia las localidades fronterizas para poder beneficiarse de la devolución del IMESI, y ya que estamos, también aprovechar a comprar otros productos, lo cual afecta también la actividad comercial, en este caso de Melo. Genera inequidades y también genera, y eso es también un caso que digamos, ha sido público en el departamento y aquí en Melo, una situación de venta informal de combustibles que es necesario tratar de combatir de distintos frentes, generando condiciones para que tengamos espacio para que la venta formal de combustible, en este caso, pueda realizarse y pueda ser competitiva. En función de eso es que, como lo conversamos con los distintos integrantes del centro comercial en la reunión previa, hemos definido desde el Ministerio de Economía y desde el Poder Ejecutivo promover un proyecto de ley que va a ser enviado a la brevedad al Parlamento, estableciendo una ampliación de la franja en la cual se va a estar aplicando la devolución del IMESI, extendiendo la franja actual de los 20 kilómetros, definiendo una nueva franja, una segunda franja entre los 20 y los 60 kilómetros, en la cual vamos a estar aplicando la mitad de la devolución que hoy existe en la franja de los primeros 20 kilómetros. Esto quiere decir que en el caso de Brasil, la frontera con Brasil, hoy la devolución del IMESI en la franja de los primeros 20 kilómetros está en el 30%, en la franja entre 20 y 60 kilómetros, que incluye en particular a Melo, pero también otro conjunto de localidades más pequeñas, la devolución del IMESI se ubicaría en el 15%. Esto nosotros entendemos a partir de los cálculos que hemos realizado en el Ministerio y del intercambio que hemos tenido muy positivo, muy fructífero con el centro comercial, permitiría por un lado evitar o desalentar, desestimular el traslado desde Melo o de cualquier localidad que no está alcanzada por el beneficio a localidades que están dentro de la franja de los 20 kilómetros, o sea, evitando esa migración interna para beneficiarse de la devolución del IMESI, y también constituye, desde el punto de vista de los incentivos económicos, un mecanismo que entendemos que va a desalentar cualquier tipo de actividad informal de venta de combustible, porque en definitiva ya los números y la ecuación económica haría que esa actividad ya no fuera tan rentable. Y esto no solo es un tema de formalidad, sino que tiene que ver también con cuestiones de seguridad, porque esa actividad implica riesgos muy importantes para quienes están viviendo en las casas donde se desarrollan estas actividades, tal como quedó en evidencia el año pasado cuando tuvimos este muy triste accidente. Esos fueron básicamente los anuncios, ese es el anuncio básicamente que tenemos para compartir, la evaluación de los resultados de las medidas que hemos implementado en cuanto a la devolución del IMESI, y también comentar que está por salir la reglamentación de la ley que previó un conjunto de medidas de beneficio para la frontera. Estamos hablando de la rebaja de impuestos, en particular la rebaja del IVA, la exoneración de aportes patronales para la contratación de nuevos trabajadores y también la implementación de un régimen simplificado de importación,
cuya reglamentación estamos terminando de elaborar, y por lo tanto estamos previendo que a partir del mes de noviembre este conjunto de medidas adicionales ya esté operativa y disponible, con la rebaja del IVA, la exoneración de aportes patronales y el régimen simplificado de importación, lo cual nos parece que es una batería muy importante de medidas que no van a resolver los problemas de la frontera, pero que de nuevo es un primer paso para avanzar, para generar respuestas de política pública ante esos problemas, poder evaluar los resultados a partir de la evidencia que se genere, y a partir de allí, siempre en discusión y en contacto con los distintos actores que están directamente involucrados en el territorio, poder discutir nuevas medidas y nuevas alternativas. Señor, ¿va a haber acuerdo con el Parlamento? Porque hubo un proyecto similar hace muy pocas semanas, donde el diputado votó de forma afirmativa el descuento hasta los 60 kilómetros, pero en el Senado después fracasó la iniciativa, ¿no? ¿Va a haber acuerdos con los legisladores frente amplistas para que no ocurra lo mismo? Sí, en realidad lo que sucedía en aquel entonces era que se estaba estableciendo una facultad genérica al Poder Ejecutivo. Nosotros entendemos que estas medidas es necesario que sean aprobadas por el Parlamento en función de datos y evidencia, que era lo que en aquel momento no teníamos. Nosotros hemos estado trabajando en estos 3 meses, desde julio hasta ahora, implementando mecanismos de devolución de IMESI que nos permiten hoy tener evidencia y datos que nos reafirman de que efectivamente las medidas que se implementaron, los criterios para determinar los porcentajes de devolución que se utilizaron fueron efectivos para avanzar en el objetivo que estaba planteado, y por lo tanto, a partir de allí, estamos en condiciones de proponer dar un paso adicional que implica un sacrificio fiscal, y por eso también es importante que el Parlamento tenga, en cada ocasión en que estemos definiendo una resignación fiscal, que tenga la posibilidad de opinar y decidir. Esa es la metodología y el criterio con el cual nosotros estamos trabajando, y por lo tanto vamos a estar promoviendo esta ley, que es una ley concreta, que no da una facultad, sino que establece un mecanismo directo. Ese porcentaje que se estableció para los 60 kilómetros equipara en este momento aproximadamente el valor de combustible de frontera brasileño. Bueno, el precio del combustible del lado brasilero está equiparado con el precio del lado uruguayo en la franja de los 20 kilómetros. El porcentaje de devolución que está hoy definido, 30% del lado brasilero, 33% del lado argentino, es lo que a nosotros nos da certezas, y los datos que compartíamos con ustedes de alguna manera lo reafirman, de que estamos logrando que allí no haya incentivos para trasladarse al lado brasileño a comprar combustible. Lo que nosotros estamos considerando es que en esta franja, que está más alejada y que por lo tanto tiene otros costos económicos, porque implica trasladarse para cargar combustible, con el tiempo asociado para ello, cuando uno considera todos esos factores en la ecuación, una devolución que sea la mitad de la que se aplica en la franja de los 20 kilómetros es la que genera incentivos para que la carga de los combustibles se realice en esa franja y que no se esté incentivando, promoviendo el traslado interno, en este caso, por ejemplo, desde Melo hasta Hay una realidad paralela, ¿no? Que la gente va a la frontera no solo a comprar combustible, que va a comprar otros productos. Es como un conjunto de cosas que suman a reducir su economía, digamos. Claro. En lo que tiene que ver con la medida de devolución de IMESI, nosotros nos focalizamos en que la nafta no sea lo que motiva el traslado. Es decir, eso es lo que nosotros podemos hacer con el IMESI, porque lo que regula el IMESI es el precio de la nafta. Nosotros efectivamente, y los datos que compartimos con ustedes reafirman, estamos logrando que efectivamente hoy la nafta en Uruguay, del lado, digamos, en la frontera con Brasil, sea competitiva, y que por lo tanto no haya incentivos para estar trasladándose a Brasil para cargar combustible. Lo que nos generaba el problema era que teníamos ese salto tan importante, de 0 a 30%, nos generaba incentivos para que desde ciudades como Melo sí se efectuaran traslados internos, lo cual distorsionaba la actividad comercial local. ¿Y cuáles son los Cuando estamos implementando esta reducción por la mitad de la reducción en la franja de los 20 kilómetros de la frontera, estamos generando las condiciones económicas para desalentar esos traslados dentro
del territorio uruguayo. O sea, no es contrabando, pero sí es, digamos, Evasión. no es evasión tampoco, es simplemente movimiento interno en el cual la actividad comercial se traslada de una localidad a otra por un problema de diseño de los incentivos. Ese problema de diseño es tener saltos tan importantes en los descuentos. Por eso es que estamos implementando una segunda franja con una reducción menor a los efectos de ir suavizando ese impacto y evitar el movimiento. ¿Este porcentaje puede llegar a ser progresivo o se estima que se busca que ya sea estable aquí para la ciudad de Melo? Lo que nosotros estamos previendo en función de las estimaciones que hemos hecho es que con una devolución que equivalga a la mitad de la devolución que aplica en la franja de los 20 kilómetros, estaríamos resolviendo ese problema que hoy sufren localidades como Melo. De nuevo, nuestra aproximación al tema es proponiendo medidas, implementándolas, evaluando resultados y si es necesario corregir, estableciendo correcciones. Pero digamos, entendemos que con estos niveles de devolución vamos a poder conseguir este nuevo objetivo que nos hemos planteado de evitar los movimientos y los desplazamientos internos para aprovechar incentivos tributarios que en este caso aplicaban en las localidades que estaban a 20 kilómetros de los pasos frontera, pero no más allá de eso. ¿El centro comercial hizo algún otro planteo? En su momento recuerdo tiempo atrás el tema de los precios de la canasta básica, se planteaba por allí alguna propuesta, ¿hubo algo específico al ministerio? No, hubo un intercambio muy rico de la realidad del departamento, en la cual, si yo tuviera que decir dónde está el foco de preocupación central que los integrantes del centro comercial nos trasladaron, tiene que ver con la informalidad y el contrabando. Esas son las preocupaciones centrales y junto con eso también la situación en el mercado de trabajo, en el cual se da una paradoja de que Cerro Largo, cuando uno mira los datos departamentales del mercado de trabajo, tiene una realidad dual. En cuanto a desempleo, es uno de los departamentos, o es el departamento uno de los departamentos con menor tasa de desempleo, en torno al 5%, niveles muy bajos de desempleo, y simultáneamente cuando uno mira la informalidad, es el departamento con mayor nivel de informalidad del país, por arriba del 40%. Esa realidad, de alguna manera también, que nos trasladaban los integrantes del sector comercial, nos pone un desafío importante a las políticas públicas, porque es fundamental poder avanzar en mayores niveles de formalidad en el trabajo. Nuestra preocupación es generar empleo de calidad, pero empleo de calidad formal, porque si hay algo que quedó claro, y la pandemia fue un claro ejemplo de ello, es que la formalidad es la base fundamental de los derechos que los trabajadores tienen, porque es lo que le da protección y acceso al sistema, digamos, de protección social. Quedó claro con la pandemia la diferencia que existió entre la protección que podían tener los trabajadores formales respecto a los trabajadores informales. Entonces, todo lo que podemos hacer desde las políticas públicas para avanzar en términos de formalidad en el mercado de trabajo, para nosotros es un objetivo central. Y por eso, una de las medidas que están planteadas, que fueron aprobadas en el proyecto de ley y que están incluidas en la reglamentación para que comience a regir en el próximo mes, tiene que ver con exonerar de aportes patronales a todas aquellas empresas que contraten nuevos trabajadores, pero que estamos hablando en todos los casos de nuevos trabajadores formales, que es sobre los cuales tenemos registro. Y por lo tanto, también esta es una excelente oportunidad para poder avanzar en formalización, en regularización de trabajadores que hoy están en una situación informal y que puedan ser contratados con todos los derechos que los trabajadores tienen en el marco de lo que es nuestro sistema de protección social. Usted habla de formalidad precisamente y el Ministerio de Economía tiene conocimiento de que ha aumentado el número de estaciones de servicio en Melo de 100 a 200 en el hecho de las irregularidades de las estaciones de servicio irregulares con venta de combustible. Usted habla de un éxito en las políticas del IMESI aplicadas desde que estuvo en Artigas y anunciadas así, pero no acompasa con ese crecimiento de las estaciones truchas que hay en la ciudad. A ver, son dos preguntas diferentes. Nosotros en el Ministerio no tenemos información. Digamos, los números fueron manejados hoy en la reunión que tuvimos con el centro comercial, nosotros no lo conocemos.
Lo que sucede, y voy a la segunda pregunta, es que el éxito de las medidas radicó en la zona en la cual se aplicaron las medidas, que en este caso regían para la franja de los 20 kilómetros desde los pasos de frontera. Melo no está incluido en esa franja y por lo tanto, claramente, como no está incluido en el beneficio, no podemos evaluar porque el beneficio no se aplicó en el caso de Melo. Nosotros lo que entendemos es que con esto que estamos proponiendo en el día de hoy, de extender la reducción del IMESI a una franja de entre 20 y 60 kilómetros de los pasos de frontera, con una reducción del IMESI que sea la mitad de la que aplica para los primeros 20 kilómetros, vamos a estar generando condiciones para que esas actividades informales digamos, no tengan fundamento económico para que se desarrollen, porque estaríamos logrando un arbitraje en los precios locales versus lo que podría llegar a ser los precios de venta. Señor, se planteó una discusión hace algunas semanas, incluso con el señor Martínez, presidente del Centro Comercial, que los 60 kilómetros, si lo medimos literalmente y si hacemos una medición exacta, parte al medio Melo, ¿no? O sea, se beneficiaría la estación de servicio de la calle Herrera, que es la mitad de la ciudad hacia el norte, y de calle Herrera hasta el sur, donde hay una más 2 en proyección, no abarcaría el descuento. O sea, ¿se va a ser estricto con cuanto al kilometraje? No, eso es un aspecto que hacen a la reglamentación y naturalmente en la reglamentación ante casos de este tipo lo que prima es el sentido común. Por lo tanto, esas situaciones no se van a verificar. ¿Se maneja o desde el Ministerio manejan alguna fecha ya para poner en práctica? Es una noticia que despierta mucho interés en la ciudad, en el departamento. Bueno, hacía muchos años que el centro comercial reclamaba esto. ¿Manejan alguna fecha ya de que estén en práctica lo que es esta medida? Que obviamente ahora tiene que pasar por todo un proceso, pero ¿se proponen algunas fechas desde el Ministerio? Bueno, primero, sí, realmente ese fue uno de los temas que nos comentaron desde el Centro Comercial Industrial de Desarrollo Largo. Las dos cuestiones. Primero, la reivindicación histórica de poder extender este beneficio más allá de los 20 kilómetros. Y también el hecho de poder tener un contacto directo con las autoridades económicas, que es un fenómeno que no es habitual. Lo mismo nos plantearon en Artigas cuando estuvimos en una actividad similar a la que tuvimos hoy. Y es parte de la forma en que desde el Ministerio de Economía nosotros estamos tratando de desarrollar nuestra actividad en contacto muy cercano, muy directo con todos los actores que están involucrados en cada uno de los temas. Eso con respecto a ese primer comentario. Sobre los plazos, nosotros vamos a estar enviando el proyecto de ley en las próximas semanas. Creemos, por cómo se dio la discusión del proyecto anterior, que van a haber condiciones para que esto tenga un trámite rápido en el Parlamento y que pueda ser aprobado rápidamente. Y luego la reglamentación de esto no tiene mayor complicación porque ya es un régimen que está funcionando y por lo tanto simplemente sería extender la franja a la cual se aplica, pero no tiene la complejidad que, por ejemplo, sí tiene la implementación de un régimen simplificado de importación que requiere de mucho cuidado en el diseño para que no estemos generando problemas. Digamos, en lugar de resolver lo que queremos resolver, estar generando problemas. Entonces, esa reglamentación es compleja, tiene muchos elementos que hay que tener en cuenta. En este caso, es algo que ya está operando, simplemente es una extensión de la franja y por lo tanto la reglamentación sería muy rápida. Los tiempos van a depender esencialmente de cuánto nos lleve que el proyecto se apruebe en el Parlamento, pero pensamos que esto debería aprobarse rápidamente. Marco, en cuanto al desarrollo de las industrias, acá en Cerro Largo está en pleno proceso de instalación la planta de Lumi, pero por otro lado hay una situación crítica como lo hay en otros puntos del país con la industria láctea. Aquí está Coleme, que es la cooperativa histórica del interior y que está en una situación bien complicada ya desde hace algunos años. En ese sentido, ¿hay algún avance de algo en cuanto a Coleme? Bueno, el tema puntual de Coleme no, lo que sí es el tema empleo y más en general el tema inversiones, porque la forma genuina de generar empleo es con mayores niveles de inversión, es el tema central de la agenda del equipo económico. Así lo hemos enfatizado en cada oportunidad que hemos podido conversar con la prensa, en el Parlamento, en distintas actividades. El ministro Dole ha sido muy enfático en el tema
y por lo tanto todas las acciones que nosotros podamos implementar desde el Ministerio para generar mejores condiciones, para aumentar la inversión y de esa manera aumentar el empleo, es parte de lo que estamos haciendo. Entre otras cosas, avanzando en el conjunto de reformas microeconómicas que fueron anunciadas un mes y medio atrás, que muchas de ellas que requieren iniciativa legal están incluidas en el presupuesto. O sea, el presupuesto incluye, además de los temas típicamente presupuestarios, un conjunto de medidas que van en la dirección de reducir costos, por ejemplo, reduciendo impuestos o tasas, como la tasa ANSE o la tasa RLATU para las exportaciones no tradicionales, facilitando trámites, reduciendo algunos trámites preceptivos, que van en la dirección de facilitar la realización de negocios y por lo tanto facilitar las inversiones y el aumento de la actividad económica. Esa es la respuesta más global, más macro que podemos dar para que el país esté en condiciones de seguir generando cada vez más oportunidades de empleos y empleos de mejor calidad. Y cuando tengamos situaciones problemáticas puntuales, bueno, lo que sí hay, de nuevo, la dedicación del Ministerio de Economía, pero también de los distintos ministerios involucrados, el Ministerio de Trabajo, los ministerios sectoriales, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ganadería, dependiendo del rubro y sector que se trate, para trabajar en la búsqueda de soluciones que permitan revertir las dificultades que hoy pueden estar por detrás de algunos de estos problemas. Muchas gracias. Bueno.